Diana Jara. Bueno, un honor estar aquí y haber participado de la presentación de las obras de Moro, que realmente creo que hacen un parteaguas que veremos más adelante sobre las investigaciones posibles. Ese acceso a los materiales generosísimo que ha hecho la Academia Peruana. Si fuera Tolteca, César Moro y las redes intelectuales. Como es bien conocido, México resulta determinante en la carrera de Moro. Durante su década mexicana, 38-48, publica 2 de sus 3 poemarios, ambos en francés, recupera el español para escribir los poemas del que se constituiría en su libro póstumo, La tortuga ecuestre, pinta, expone, se vincula de manera militante con varias asociaciones artístico-culturales. Vale la pena recordarlas, las asociaciones Abuelo de Pájaro. En primer lugar, con el grupo de exiliados españoles y franceses y sus proyectos políticos y artísticos, al trabajar en la librería Quetzal entre 1939 y 1945. En segundo, con el surrealismo internacional. En tercero, con lo que podemos denominar el post-surrealismo pictórico-literario, 42-45, revista DIN. En cuarto, con un cenáculo de escritores y pintores mexicanos que podríamos simplificar al aglutinarlo como los contemporáneos. Pero voy a describir un poco las relaciones. Nada más quería acentuar algo que se ha mencionado ya en el Congreso: el entretejido de las redes intelectuales de la época, determinada en los círculos de esos años en mayor grado por la coincidencia política, el exilio, el internacionalismo, que por la plena coincidencia estética, explica que un espacio como la librería Quetzal funcionara también como lugar de consignación de dibujos de Leonora Carrington, Wolfgang Palen, Esteban Francés, Agustín Lazo, Remedios Varo, así como del propio Moro, que podría ser una especie de fusión de los círculos a los que pertenece. Pero no únicamente los une el antifascismo. Hay una figura mexicana, Eduardo Villaseñor, importante político, diplomático, economista, escritor cercano al grupo de los contemporáneos y propulsor junto con Daniel Cosío Villegas de la fundación del Fondo de Cultura Económica, que resulta ser uno de los intermediarios del financiamiento del Estado mexicano hacia Ediciones Quetzal. Entonces, primero, exilio español, resistencia francesa, librería Quetzal. La librería Quetzal es espacio de difusión de la editorial del mismo nombre, Quetzal S.A., en su segunda época, refundada por Julián Borquín, Michel Berbellier, Bartolomé Costamic, como parte de este núcleo republicano español de escritores, editores y libreros y franceses, de los militantes antifascistas franceses. Había sido fundado originalmente por Ramón Sender, vendido en 1941 al grupo, cuando el dueño acepta una plaza en la Universidad de California. Las ediciones bilingües francés-español constituyen la línea fuerte de Quetzal. Cito de un texto de estudios de la prensa: lo singular de Quetzal es su dedicación a dobles ediciones, en lengua original y traducción al español, de libros importantes de la literatura francesa, con los que se pretendía, por un lado, divulgar en México lo mejor de la mejor literatura francesa y suplir el parón de la edición en Francia como consecuencia de la ocupación alemana. Quetzal va a distribuir en Estados Unidos, en Canadá, de inmediato. Esto es negritas y cursivas, libros de historia editorial. La editorial dura hasta 1945, que se funda el sello Costamic, que está muy estudiado como parte de las editoriales del exilio español en México, y es una de las empresas más, ¿no?, de Costamic. Según referencias biográficas, Moro trabajó a partir del 41. La librería se situaba en el paisaje Iturbide 18 y era el verdadero espacio de sociabilización de los artistas e intelectuales de izquierda de la época. Su perfil engarzaría sin disonancias en un circuito antifranquista, antifascista, antihitleriano y antistalinista, que propugna la mencionada editorial en sus catálogos. Quetzal publica en esos años libros como Páginas del destierro, de Álvaro Albornoz, Refugiados a través de Europa, Hombres contra Hitler, de Fritz Max Kahn, El oscuro invasor, de Franz von Rintelen, Advertencia a Francia, de Paul Renaud, Misión ou dimisión de la France, de Jules Romain, Hitler contra Stalin, de Víctor Serge, Caníbales políticos, Hitler y Stalin en España, de Julián Borquín. Es decir, no es una editorial surrealista.
Habría que recordar en ese contexto el móvil político que determina el exilio de César Moro, que se ha recordado, desterrado después de que se requisan los ejemplos de la revista clandestina Cadre, Comité de Amigos de los Defensores de la República Española, durante la dictadura de Óscar Benavides en 1937. Es decir, que al salir por su adhesión a la causa republicana, coincide con los fundadores de Quetzal y la propuesta editorial que ellos amparan. Su papel no está del todo definido en la librería, más allá de lo que dice, por ejemplo, Fabián Bradú. César Moro atendía a los clientes. Lo que es sabido es que, como en otras publicaciones de la época, los colaboradores aprovechaban para publicitar su obra. Aparecen publicidades de acá se vive o por suscripción. Entonces se abonaba y luego salía la edición. Un importante capital francés sostiene la empresa hasta 1946. La revista del IFAL, a través de Paul Rivet, se publica con Quetzal. Lo segundo, Exposición Internacional del Surrealismo, Wolfgang Palen, André Breton. La historia del surrealismo en México mucho debe a la estadía de César Moro en esas tierras. Como afirma José Ricardo Hernández en una tesis doctoral sobre Moro en México que analiza los poemarios, asume en México un papel de destacado animador del movimiento surrealista que buscaba renovarse y encontrar en tierras mexicanas un nuevo imaginario de lo maravilloso. Entonces, esa importancia de México, que era el surrealismo según Breton, era el lugar del surrealismo, va a ser parte de lo que atrae de México a todos los que se asientan. Lo primero que hace es una antología llamada La Poesía Surrealista, ideada, traducida y prologada por Moro tan pronto llegó. En mayo de 1938 aparece. Circula como suplemento de la revista Poesía, empresa de breve duración conducida por Neftalí Beltrán. En lo que se designa como Noticia de César Moro, aparece una escueta presentación que es más bien un manifiesto. Cito un fragmento. El surrealismo es el cordón que une la bomba de dinamita con el fuego para hacer volar la montaña. La cita de las tormentas portadoras del rayo y de la lluvia de fuego, el bosque virgen y la mirada de aves de plumaje eléctrico, cubriendo el cielo tempestuoso. Los nombres de Sartre, Lautréamont, Rimbaud, Charry, en formas diversas y delirantes de aerolito sobre una sábana de sangre transparente que agita el viento nocturno sobre el basalto ardiente del insomnio. En su labor de traductor da a conocer en diversas publicaciones a los surrealistas franceses, nómina que gracias a Moro destacan los menos usuales Giorgio de Chirico, Pablo Picasso como poetas, junto con la nómina usual de Breton, Art, Éluard, Dalí, Pérez. Si bien el texto de presentación de Moro a la Exposición Internacional Surrealista es muy conocido, vale la pena citarlo para recordar nuevamente la colindancia con el manifiesto que tienen los textos sobre el surrealismo de Moro, aun cuando son introductorios. En su mejor tradición inicia con un tono epifánico, anunciando el advenimiento de la nueva era. Cito. El siglo XIX estalla en una granada fantástica, se abre en un sostenido fuego de artificio, el árbol de la sangre al desnudo, en un cráter manando en maravillas hacia 1910, fecha histórica en la que Pablo Picasso, el incomparable, inicia su búsqueda designada con el impropio nombre de cubismo. El milagro comenzaba entonces. Se reafirma la identidad del país en esta introducción de Moro, donde se realiza la exhibición como determinante. Cito, por primera vez en México desde siglos asistimos a la combustión del cielo. 1000 signos se confunden y se distinguen en la conjugación de constelaciones que reanudan la brillante noche precolombina. La noche purísima del nuevo continente, en que grandiosas fuerzas de sueño entrechocaban las formidables mandíbulas de la civilización en México y de la civilización en el Perú. Países que guardan, a pesar de la invasión de los bárbaros españoles y de las secuelas que aún persisten, millares de puntos luminosos que deben sumarse bien pronto a la línea de fuego del surrealismo internacional. Fin de cita. Una cosa que a mí me llama mucho la atención del catálogo respecto a estas redes es que aparece una nómina inusual de pintores mexicanos dentro de la selección. Yo tendría que hacer que avanzaran, pero si me puede seguir, porque como lo tengo en la espalda me es muy difícil coordinar, pero van a aparecer algunos de estos. No solo exhiben quienes no son surrealistas, sino que son los amigos de Moro. Agustín Lazo, Javier Villaurrutia como pintor, Manuel Rodríguez Lozano, Roberto Montenegro, Guillermo Mesa, Antonio Ruiz el Porcito
y los exiliados no mexicanos, pero en la nómina, Carlos Mérida, guatemalteco, José Moreno Villa, español, y como una sección aparte, ni siquiera están dentro de los surrealistas. En el catálogo general del surrealismo, en cambio, aparecen Frida Kahlo, Diego Rivera y el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, una de cuyas obras, Parábola óptica, es incluso la imagen de portada del catálogo. Entonces, parece que es inobjetable la decisión de Moro sobre estas inclusiones. DIN, 1942-1944, post-surrealismo, Wolfgang Pahlen, Alice Rajón. DIN ha sido considerada una de las revistas más maravillosas dedicadas al arte moderno. Se publica en la Ciudad de México durante la Segunda Guerra Mundial. La dirige el austriaco exiliado Wolfgang Pahlen. Pahlen y Rajón, entonces su esposa, llegan por invitación de Frida Kahlo a México. Después de la exposición de 40, terminan su relación con el surrealismo, igual que Moro, optando por un arte que fuera síntesis de la ciencia moderna, el arte moderno y el arte nativo de América. Esta voluntad de incluir en sus intereses el arte nativo de América es sumamente notoria, porque coexisten intereses etnológicos que hacen que la pareja austríaca viaje junto con la fotógrafa suiza Eva Sulzer a Alaska para documentar y estudiar las culturas totémicas vivas, y que el más importante número de la revista se dedique al arte americano, es el 4-5. Según la historiadora del arte mexicana Lourdes Andrade, existe distancia grande entre publicaciones internacionales vinculadas con el surrealismo, como VVV o The Surreal Revolution, por la obsesión de Pahlen por la etnografía, el arte contemporáneo y la poesía. Representa también un espacio doble en cuanto a exilio. Exilio de los países de origen y exilio del surrealismo. Dentro de los textos que van a aparecer está Farewell to Surrealism, a cargo de Pahlen, en que dice por qué se desafilian del surrealismo y por qué el surrealismo ha sido traicionado. Aparecen obras contemporáneas, es decir, hay un gran peso. Uno de los cuestionamientos que se ha hecho de la crítica es que el surrealismo aprovechaba como el arte etnológico, tomándolo como arte, de las culturas ancestrales americanas, africanas, de Papúa Nueva Guinea, de muchas latitudes, pero no consideraba a los autores modernos de estos países como parte de su posibilidad, pero no es el caso de DIN. En DIN aparecen Carlos Mérida, Miguel Covarrubias, Alfonso Castro, Manuel Álvarez Bravo, como parte de los arqueólogos, etnólogos y artistas que van a aparecer. Y él compara a Moro en México con lo que hace Wilfredo Lam, por ejemplo, a nivel de artes plásticas. Llevó una tarea paralela a la de varios pintores. En sentido literal y metafórico, Moro es el traductor del surrealismo para la cultura americana. Sin haber escrito un poema significativo de gran aliento en esta línea de fusión entre los elementos surrealistas y los símbolos prehispánicos, como lo hace Octavio Paz, la discusión abierta por Moro y su propia práctica como poeta permitieron y fomentaron la creación de grandes poemas que unen la escritura surrealista y la simbología prehispánica. Paso a contemporáneos, Javier Villaurrutia, Agustín Lazo, la publicación se llama El hijo pródigo. Al recuperar la historia del surrealismo en México, Luis Mario Schneider recuerda los nexos que posibilitaron la llegada de Moro. Llegó a México incitado por el México de Agustín Lazo, es una cita, a quien conoció cuando el pintor, escenógrafo y dramaturgo estudiaba en el atelier de Champollion en la Francia de finales de la década del 20. Vino por Agustín Lazo y heredó también a su mejor amigo, Javier Villaurrutia. Cuando los surrealistas, Benjamin Peret, Remedios Varo, Wolfgang Pahlen, Alice Rajón, Leonora Carrington, llegaron después de 1940, terminó de completar ese círculo inquietante y exclusivo del mundo de Moro en nuestro país. Fin de cita. La relación con Villaurrutia, sin embargo, no pasa por la coincidencia surrealista. El grupo de contemporáneos, literatos emblemáticos, bautizados así a posteriori por la historiografía literaria tardíamente, a raíz de la publicación de la revista del mismo nombre, es un grupo reacio a la radicalidad de las vanguardias. Si bien presenta un conocimiento grande de textos que llegan a divulgar en sus revistas, como por ejemplo la escritura de Joyce o poemas surrealistas. Se trata, en el caso de Villaurrutia, de preocupaciones sobre el autor moderno. Esa es la gran temática de Ulises, una publicación en que sale la obra de Villaurrutia,
que rompen sin demasiada violencia, con raíces en la renovación poética y dramatúrgica, por ejemplo, de André Gide, Jean Giraudoux, Jean Genet, y los traducen. El aprecio de Villaurrutia por Moro, según Rafael Vargas, otro periodista y crítico, no se da por la poesía o el arte surrealistas. El mexicano permanece siempre impermeable ante el surrealismo, pero sí hay una empatía en las lecturas, en las afinidades vitales. Villaurrutia le abre las puertas para publicar en la revista El Hijo Pródigo o en la revista Letras de México. Es famosa una carta que le dirige Moro de regreso ya en Lima, complacido por su obra. Emilio Adolfo Westphalen participará también de esta amistad. Y cito de Moro: querido Javier, gracias por tu libro, por tu país, realidades latinoamericanas. Perdón si no supe expresar nuestra cabal admiración. Tú sabes leer entre líneas. Que la vida, la admirable, la pavorosa vida, continúe desenvolviéndose sus hilos. Amar es al fin una indolencia. ¿Cómo no seguir en los sitios de peligro donde no cabe ni salvación ni regreso? Ese mundo no es el nuestro. Fin de citar. La prematura muerte de Villaurrutia provoca uno de los momentos más tristes en la vida de Moro, que siempre reconoció generosamente el talento de su amigo mexicano y se identificó con él. Moro se vincula también con otros autores afines al grupo, como Elías Nandino, Eduardo Luquín. Si fuera tolteca. Los toltecas eran un grupo nómada prehispánico, mesoamericano, que establece y se asienta y funda finalmente la ciudad de Tolan como el centro urbano más importante, cuyo auge se sitúa entre los años 900 y 1200. De ellos procede el culto a Quetzalcóatl, serpiente emplumada, que presentará gran arraigo en el territorio mesoamericano. El documento más conocido de los toltecas es la denominada Historia Tolteca Chichimeca o Anales de Cuautitlán. Las excavaciones de Tula se llevaron a cabo justamente cuando Moro se encontraba en México, en la década de los 40, a cargo del antropólogo Jorge Acosta. Tula había sido reconocida como importante sitio arqueológico desde el siglo XIX, pero en esa época la arqueología quería encontrar raíces egipcias o europeas a cualquiera de las excavaciones. La verdadera excavación se realiza entonces en el siglo XX, la divulgación se realiza de inmediato. El mismo Acosta publica en la Revista Mexicana de Estudios Antropológicos el artículo Exploraciones en Tula Hidalgo 1940. Un año después se realiza la primera mesa redonda Tula y los toltecas, donde los hallazgos antropológicos son acompañados con estudios etnohistóricos. Se establece que Tolan no es Teotihuacán, cerca de la Ciudad de México, sino Tula Hidalgo. Es donde cuando aparecen los atlantes de Tula, que son lo más conocido, estas figuras enormes. Entre 1937 y 1947, pensando en los años de Moro, aparece de Enrique Juan Palacios, Arqueología de México, Culturas Arcaica y Tolteca, volumen 1, México Imprenta Mundial. En Copenhague, la edición facsimilar de Ernst Menguin de la referida Historia Tolteca Chichimeca en náhuatl y en latín. Por su parte, en español aparece un año después Historia Tolteca Chichimeca, 1947, México, Librería Robredo, Anales de Cuauhtinchan, que es como se dio a conocer. En sentido metafórico, el término tolteca tiene un sentido de construcción. La revista Cemento de Arquitectura y Construcción en México, que se publica entre 25 y 30, es relevada por la publicación hermana Tolteca entre 29 y 32, a cargo del publicista Federico Sánchez Fogarty, uno de los fundadores del comité para propagar el uso del cemento Portland. Entonces, se hace un cambio del producto, publicidad del producto, el cemento, a publicitar la marca, la Tolteca, que aunque establecida con capital inglés, tiene siempre una iconografía mexicana. El poema de César Moro al que me refiero con todo esto es Sueño de un dependiente de barbería a las 3 de la tarde. Ve la luz en 76, cuando aparece la antología La Tortuga Ecuestre y otros textos, publicada póstumamente por Julio Ortega en la colección Altazor, bajo el sello Monte Ávila Editores en Caracas, al retrabajar para un público más amplio la antología de Moro, hecha en 69 con André Coimet. Se trata de un texto incluido en el apartado segundo, Otros poemas en español 1927-1949, y se puede, sin embargo, ceñir un periodo más corto, afirmando que se trata de un poema de la etapa mexicana. Los referentes a otomíes y toltecas así lo indicarían, más aún una mención al tango y el choclo,
pues este se divulgó en México a raíz de la película Gran Casino de Luis Buñuel, en que Libertad Lamarque canta el choclo con letra de Santos Discépolo. Y eso pasa en 47. Un poema construido en primera persona, cuyo tema es el tedio ante la hora muerta en las actividades y la ansiedad del anhelo de un encuentro con el sujeto amoroso, poco proclive a realizarse, elípticamente resumido: nada es incomprensible si supieras decirme la hora del día de un encuentro casual. Dividido en 3 partes desiguales de 81, 10 y 21 versos respectivamente, una estrofa a la mitad del primer fragmento llama especialmente nuestra atención y motiva esta lectura. Cito: si fuera tolteca, dirían, este es un tolteca de primera. Debió de haber nacido a mediados de mayo o en algún otro mes, según el calendario más o menos antiguo. Fin de cita. La construcción del modo potencial o condicional, lingüísticamente perteneciente al tipo condicional de lo poco probable de ocurrir, se establece a partir de entonces como dinámica poética en una deriva lógica de la advertencia mencionada al inicio: nada es incomprensible, y persiste en estrofas sucesivas hasta cerrar el primer fragmento. Si fuera tolteca, si fuera chino, si fuera sirio-libanés, y aumentando la libertad asociativa, si fuera caballo de carrera, si fuera una cantante de ópera, si fuera carbonero, si fuera farmacéutico, si fuera un coche de caballos, si fuera un tigre. El tono que predomina en este ejercicio de divagación lúdica, como resulta manifiesto, es la opulencia divertida. Como un juego verbal, mientras más ilógicos los conectivos, más lograda la estrofa, en una estrategia propia del juego infantil, más aún que del surrealismo. Citamos para ejemplificar: si fuera una cantante de ópera, tendría 8 cines privados. Si fuera carbonero, tendría un palacio de diamantes en una playa de cartón. Si fuera tigre, querría ser un kiosco de periódicos o una botella de limonada. Toda la cohesión del poema radica en ese divagar ante la hora vacía, que va cambiando de tono. El segundo fragmento es una divagación completa en torno a no un condicional, sino un pasado onírico. Cito: en Alaska era un globo aerostático teñido de azul cubierto de marcas. Esta estampa de Alaska además es evidentemente un referente de lo, porque lo dice en varias ocasiones, de lo de Wolfgang Pauli en Alaska, ¿no? Una estampa del espacio de nieve eterna que concluye: ni un solo recuerdo sobre la blancura, una esperanza de algo negro. La monotonía en extremo del blanco de la nieve de Alaska permite la transferencia de sentidos entre el tiempo sin eventos del presente del poema. La barbería a las 3 de la tarde sin clientes, pero sobre todo sin la visita anhelada del amado, y el paisaje polar sin un solo recuerdo por el blanco continuo. La tercera parte del poema sufre un giro y se vuelve una pesadilla que se anuncia apenas en un par de versos iniciales que trazan ya un paisaje apocalíptico. Cuando la mañana salió, era un pedrusco en un país vecino al salir de la guerra, para detenerse luego en una evocación de memorias asiagas, ominosas. Cito: vuelve entonces el recuerdo de un columpio caldeado que pretendía ahorcar a un niño, o bien la evocación de momentos y referentes compartidos que ya no volverán. Del tango El Choclo, de Eugenia Grandet, de los cuentos de Calleja empastados, de un agua furiosa que me envolvía para aplacarme, asfixiándome, todos los recuerdos amargos de la infancia se agolparon como en un ventisquero. Fin de cita. Concluimos anotando en coincidencia con la afirmación de Yolanda Westphalen, al concluir su pionero estudio sobre Moro, que el poeta, representante de la marginalidad y la oposición a toda forma de oficialismo, cuando se revela interconectado con el mundo prehispánico, según su análisis, el de Westphalen, no se encuentra con los mitos en torno al Titicaca, sino con Pachacamac, asociado con el Auca y la marginalidad. Probablemente algo semejante ocurra con Moro cuando decide poner en el centro de su poema el sugerente "si fuera tolteca", no azteca, no maya, sino tolteca, es decir, en el imaginario de su época, parte de una cultura ancilar sabia, religiosa, civilizatoria, capaz de permitir la convivencia de pueblos plurilingües y pluriétnicos en sus territorios. Cultura constructora, no la conquistadora monolingüe imperialista que representa lo azteca y teotihuacano. Sintetizo que lo que dice el poema en esta lectura podría ser contemporáneo, como quisiera ser digno, y con todo riesgo interpretativo, resulta la imagen más cabal que tenemos de Moro en su participación del campo cultural mexicano, cercano solo a quienes se encuentran lejos del oficialismo y del centro,
es decir, aquellos artistas e intelectuales exiliados de la resistencia antifascista, del surrealismo y postsurrealismo, o bien autores mexicanos no canónicos, como Javier Villaurrutia y Agustín Lazo, en su doble condición de marginalidad en tanto homosexuales y en tanto no pertenecientes a una estética nacionalista. La única banda que permitiría que entre risas le colocaran sus amigos, imaginamos, sería esta, Tolteca de Primera.